con una nueva presentación. Es directamente la presentación de casos y resoluciones en heridas. Así es. Tenemos todo listo. Ahí está. Muy Así bien. que, bueno, adelante nuevamente, licenciada. Seguimos. Antes de llegar a los casos, traigo esto que les decía hace un ratito. Soluciones y antisépticos de la práctica diaria, no tan diario, muchos de ellos cargados de mitos, que hoy se siguen utilizando, que hoy seguimos recomendando muchas veces, y entonces es preguntarnos, ¿qué hacemos cuando sucede? Vamos dando inicio, así no tardamos tanto. El jabón blanco, ¿lo siguen escuchando? Sí, ¿o no? Es el primero. El azúcar le sigue después, pero la dejé para lo último. Y no vamos a demonizar el azúcar. El jabón blanco de la ropa. Los usaban seguramente el clásico nuestras abuelas. Pero el jabón blanco de hace 50 años, ¿es el mismo de hoy? No. Así como las fábricas comerciales han cambiado el producto y la soda cáustica que se utiliza para la formación de estos jabones, hoy se sigue recomendando lávate con agua y jabón. ¿O no? Sí, lávate con agua y jabón. ¿Qué jabón? El jaboncito blanco para la ropa. Porque es neutro. ¿La piel es neutra? No. La piel no es neutra. Si bien no logramos verlo bien, sí. Pero ahí lo mencionaba, ya después les voy a poder pasar las imágenes a quienes desean. La piel tiene un pH de aproximadamente 5.5. Y está confirmado de que el jabón blanco tiene un pH de 9 a 10. Entonces, lo que hace el jabón blanco es venir a destruir la barrera y el principal mecanismo de protección de la piel. Entonces, cuando el paciente no tiene lesiones, se lo estamos produciendo nosotros bajo esta indicación. Y hoy quiero mostrarles esto para que cuando se vayan a su casa es erradicar el uso del jabón. ¿Queremos usar jabones en heridas? Vienen jabones formulados para el lavaje de heridas, que no son jabones en realidad. Cuando leemos, no son jabones. Entonces, es citotóxico, arrastra toda la microbiota de la piel, permite las grietas en la piel. Pero yo tengo al paciente que me dijo, pero yo me curé con jabón blanco. Y sí, seguramente lo tengamos, pero hoy la evidencia, la cura avanzada y la cantidad de datos que tenemos relacionados hacen que nos hagan preguntarnos si realmente seguimos usando el jabón neutro para la ropa en la piel. Alcohol etílico. El paciente recibe su cirugía, en el postquirúrgico limpio, como lo vimos en la foto anterior, hay una después que ya se los voy a mostrar. Pásate alcohol 1 o 2 veces al día. ¿Lo han escuchado? Lo han hecho. También sucede. Entonces, una de las preguntas que nosotros nos hacemos es, ¿y si en un proceso limpio, en un proceso estéril, en un proceso en donde no había infección, cerramos, el médico operó, cerró, dejó la sutura, indica alcohol? Entonces, hoy está comprobado que en algunas suturas el alcohol es uno de los principales factores en la discencia de suturas. Hoy está comprobado que el alcohol, al no ser selectivo, elimina tanto células vivas como células que son benéficas para la piel. Y algo muy importante, y insisto en esto, nosotros vemos al paciente al inicio, en el transcurso, al final, y muchas veces nos visitan después. Por eso es que podemos hablar de las cicatrices que deja el alcohol. Entonces, ¿quién habla de estas cicatrices tróficas en un paciente que recibió una cirugía plana sin complicaciones? Y volvemos a lo mismo, ¿no? La citotoxicidad del alcohol. ¿Y saben lo que es la citotoxicidad? Es la capacidad que tiene este producto de eliminar las células vivas del tejido humano y las mucosas. Si bien es cierto que la citotoxicidad puede ser deseable o indeseable.
¿Saben cuándo es deseable? En los tratamientos oncológicos. Y ahí la información lo sustenta. Pero en una herida quirúrgica es indeseable. Y el agua oxigenada a mí me encanta. Porque hasta hace muy poquito es esto, ¿no? No, pero burbujea y tiene infección. ¿Quién no dice eso? ¿Ustedes creen que porque burbujea tiene infección? No, es todo lo contrario. Cada vez que el agua oxigenada entra en contacto con un tejido vivo, va a burbujear. Yo me corto, me pongo agua oxigenada, va a burbujear. Porque tenés sangre. O está infectado. No, pero desinfecta. No produce nada de eso. Gasifica el tejido, altera la cicatrización, retrasa la cicatrización. En el borde, las inflamaciones que muchas veces tenemos en el borde del tejido, yo me estuve curando con agua oxigenada. Eso fue la indicación. Entonces hoy también es un producto que tenemos que desterrar en la atención diaria. Y ya vamos a hablar de lo que pasa en el bajo recurso, porque muchas veces decimos, ¿y qué pasa con el paciente que no tiene recursos? Y no caigamos en falsas indicaciones porque el paciente no tenga recursos. Va más allá de eso. Insisto, podemos seguir mejorando la atención. La iodopovidona. Dentro de estos antisépticos, la iodopovidona, si bien revisé, y les puedo asegurar que revisé, tantísimas guías clínicas y científicas, sigue siendo la primera elección. Sigue siendo la primera elección. Si bien la clorhexidina, y ya lo vamos a ver más adelante, está tomando un lugar relevante, pero la iodopovidona también puede generar citotoxicidad si se usa de manera descontrolada, en el tiempo prolongándolo, y además de eso, produciendo lesiones por quemaduras químicas. Fíjense cómo, si bien no se ve muy bien ahí abajo, pero en enfermedad tiroidea está contraindicada. En embarazadas está contraindicado. Y en niños también. Entonces, ¿quién de nosotros pregunta a nuestro paciente qué enfermedad de base tiene? Y fuera de la hipertensión y la diabetes, no indagamos un poco más. Ahora, ¿cuánto tiempo dejamos expuesto a este paciente a la iodopovidona? ¿Y cuántas veces sí, nosotros indicamos en el lavaje de heridas sucias iodopovidona? ¿Lo reducimos? También. Si aseguramos que esa reducción es proporcional a lo que es el uso de solución salina en conjunto con iodopovidona, no. Si nos soluciona la limpieza de heridas extremadamente sucias las primeras 48 horas, sí. Si hoy lo podemos reemplazar por algo que cuida el pH de la piel, claro que sí. Pero sigue siendo de elección. Ahora, su uso indiscriminado es lo que tenemos que frenar. Como les decía recién, la clorhexidina. La clorhexidina ha tomado un lugar muy relevante este último tiempo. Lo tenemos en formulaciones acuosas y lo tenemos en formulación alcohólica. Si bien seguimos sosteniendo que la formulación alcohólica tiene mayor efectividad sobre la acuosa en la preparación de la piel prequirúrgica, las nuevas evidencias nos están diciendo de que no. Ambas tienen la misma efectividad. Y de que hoy en día es uno de los antisépticos de elección, también. ¿Para qué? Lo mencionamos acá, ¿no? Vamos a ver. Bueno, acá no se ve muy bien, pero tenemos la preparación prequirúrgica, que es al 2%, al 4 y al 5% para el lavado de manos. ¿Cuántas veces leemos las concentraciones? Porque fíjense que al 2 es la que habitualmente usamos para limpiar heridas en el postquirúrgico. Cuando en realidad entre el 0,5 y el 1% es la que tenemos que utilizar para heridas. No tenemos esas formulaciones. Entonces el uso indiscriminado de clorhexidina también lleva al retraso en la cicatrización de heridas. ¿Cuánto tiempo podemos sostenerlo? No lo podemos sostener en el tiempo. Hoy, para poder
esta pregunta que yo hacía al inicio y lo vamos a ver en la que sigue. ¿Esa herida necesita curación? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. Platzul y furacil. ¿Conocen la furacina? La furacina y no necesariamente la que viene en gasa estéril, que es la que debiéramos de usar, en el caso de que la debiéramos usar. Muy utilizada en pacientes quemados, pero sin considerar que cada vez que las arrancás, porque es eso, retirar un apósito de furacina es arrancarla de la piel del paciente, no es retirarla. En donde te llevas más que detritus de esa herida, te llevas tejido, se producen grandes sangrados por el uso de furacina. Y hay una destrucción masiva de células cada vez que usamos furacina. No, pero si el paciente se quemó, ¿qué le pongo? Platzul. Pero si es una quemadura que no presenta signos de infección y que las primeras 70, sí, capaz que, no, miento, las primeras 48 horas tiene que ser evaluado. Hoy en día no tenemos algo mejor. ¿Cómo qué? Me van a preguntar ustedes, ahí lo vamos a ver. Pero fíjense cómo, si bien hay limitaciones, tiene su actividad bactericida, la efectividad específica y previene infecciones, produce quemaduras, forma una pseudoescara, y esto lo vemos muchísimo en el paciente quemado, que forma su pseudoescara al 5.º día de haberse quemado en una quemadura de 1.º o 2.º grado. Porque los primeros días en el que el paciente tuvo, por ejemplo, una quemadura de 1.er grado, cubrimos la lesión con furacina. Entonces, no fuimos nosotros los que estuvimos aumentando la posibilidad de que esta herida se complique. Hoy en día tiene que estar prácticamente recomendada y la cura de avanzada lo que nos dice es que hay nuevas tecnologías. ¿Al alcance? Sí, al alcance. Y acá tenemos el Platzul, el famoso Platzul. Como ustedes saben, la plata, sí, es un antibiótico agregado. Este ion viene hoy no solo en tópicos, sino en muchos productos también relacionados a apósitos avanzados. ¿Los usamos? Sí, en los apósitos. ¿Cuándo? Cuando hay una evidencia clara de infección. ¿Por cuánto tiempo? No más de 14 días. Y en donde tengamos que hacer la evaluación diaria de esa herida. ¿De primera elección en el paciente quemado? Sí, hasta hace muy poco. ¿Qué nos dice la evidencia hoy? No lo utilices, a menos a que haya signos claros de infección. Porque cuando lo tengas que utilizar, ya no va a ser suficiente para esa herida. Entonces, ¿la tenemos? Sí. ¿La usamos de inmediato? No. ¿Cómo preservo esa herida? Y nosotros preferimos colagenasa y film para poder cuidar esa herida antes de utilizar sulfadiacina. Ponemos Platzul en cualquier herida. Como yo les mencionaba al principio, nosotros lo utilizábamos hasta en las lesiones por presión de grado 1 al Platzul. Veíamos las lesiones por dispositivos, cintas, sondas, poníamos Platzul. Sacábamos las cintas porque no siempre teníamos los Tegaderm, el paciente se nos lesionaba, sobre todo el paciente adulto con la piel frágil, Platzul. Pero ¿nos detenimos a mirar qué realmente produce el Platzul o solo que cicatriza? Hoy en día también es utilizado mucho en tatuajes, cuando en realidad la evidencia nos viene a hablar de que ese tatuaje se produjo en un ambiente estéril, no. ¿Limpio? Sí. ¿Tengo signos de infecciones? No. Uso regeneradores o ceras regeneradoras, moduladoras de los procesos de cicatrización, de las células que vienen a trabajar en la nueva formación, pero no uso Platzul. Colagenasa, el famoso Iruxol, otro de nuestros aliados, utilizado ampliamente en lo que son en los debridamientos enzimáticos. Pero acá hay algo muy importante. La paciente que yo le mostraba al principio, que estuvo con su herida 17 años, ella utilizó de manera indiscriminada 3 años de Iruxol.
La evidencia nos dice que al 14 día del uso de Iruxol hay que hacer una revisión de esa herida y si es necesario cortar el tratamiento con Iruxol. Su acción viene justamente a trabajar sobre lo que es el desbridamiento, la limpieza, la retirada de ese tejido necrótico. Cuando ya no está más ese tejido, ¿sigo usando Iruxol? Me pregunto yo. ¿Tengo otras alternativas? Claro que sí. Nosotros lo usamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nos resuelve ampliamente. Utilizamos generalmente las tres primeras líneas de desbridamiento. El quirúrgico, a cargo de nuestros médicos. El autolítico, que ya lo vamos a ver ahí más adelante, utilizamos hidrogeles. Y el enzimático con el uso del Iruxol. Y la dejé a ella para lo último, porque sigue siendo controversial. Y vamos a seguir teniendo pacientes con bajos recursos, y vamos a seguir recibiendo pacientes que viven en la periferia, y vamos a seguir recibiendo pacientes que debieran de ser sostenidos en el primer nivel de atención. Entonces, ¿qué les indicamos? Azúcar. Y algo muy importante, cuando el paciente recibe esto que les hablo yo de la cirugía en un ámbito limpio, eso que se abrió y que quedó abierto es estéril. El azúcar no es estéril. Y sobre todo lo que se crea a través del azúcar marca fronterita son solo mitos que fueron pasando de boca en boca entre profesional y profesional. El azúcar es granulada, sea cual la que sea. ¿Fue utilizada desde millones de años? ¿La seguimos utilizando hoy? Sí. ¿Su efecto es antimicrobiano? Sí. Su efecto es osmótico. Libera agua, deshidrata las bacterias. ¿Por qué reduce la carga bacteriana cada vez que usamos el azúcar? Porque deshidrata a las bacterias. Por eso es que vemos que la carga bacteriana se reduce con el uso de azúcar. Pero yo como pregunta que me tengo que hacer es, si mi herida está limpia y tengo otros recursos, ¿uso de primera mano el azúcar? ¿Quién de ustedes, además de indicar azúcar, le explica al paciente que el azúcar tiene que ser colocada cada 6 a 8 horas, cada 24 horas? El uso de material asociado a esto que va a usar el paciente, ¿por qué? Porque el azúcar, en contacto con la herida, se humedece y genera un líquido y por eso es que no podemos gestionar el exudado cada vez que utilizamos el azúcar. El paciente viene con dermatitis extensivas alrededor de la herida por haber estado usando azúcar. Atrae insectos. Más de una vez hemos visto miasis en heridas que empezaron siendo limpias. ¿En donde acelera el proceso de cicatrización? No. ¿En donde puede regular el microambiente, generando la humedad que necesitan estas células? Les estoy diciendo, produce un exudado desmesurado sin control. ¿Qué microambiente podemos generar utilizando el azúcar? Ahora, mirando los contextos de muy bajos recursos, termina siendo una opción. Pero si ese paciente es acompañado por la primera línea de atención y no de manera descontrolada en el domicilio, en su casa. Claramente no está aprobado por los entes reguladores acá en Argentina, ADMAT no lo ha aprobado, aunque sí hoy podemos hablar de la miel de grado médico. Esa es otra historia. Esa es otra historia, la miel de grado médico. ¿Y cuáles son sus usos y beneficios y sobre todo seguridad en la cicatrización de heridas? Y esto es lo que yo les mencionaba con las heridas quirúrgicas. Generalmente, en aquellas que están controladas, las vemos así. Esta es una amputación, pero esto lo podemos ver en una pierna, en un abdomen, en brazo, en cabeza. Entonces mi pregunta es, ¿creen que necesita curación? ¿Se animan a responder? ¿Ustedes creen que una herida así necesita curación? Si yo tuviese que responder hoy, no necesita curación. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Anímense. Limpia y seca. Le pongo alcohol para secarlo. Cicatrizar,
pero limpia y seca está bien, pero muchas veces nos pasa eso, porque la quiero mantener seca, porque no quiero que aumente el exudado y porque el alcohol me la va a secar, me la va a cicatrizar. Hoy en día viene algo que hace un tiempo el doctor Ponce me preguntaba y me dice, ¿qué le indico? Doc, ¿vos vas a operar? Le digo yo. Y desde el momento que haces la preparación de ese paciente, indícale un FOAMS protector, que viene con indicadores, que sabes que te va a permitir 7 días tener tapada esta herida y que a los 7 días, cuando vos lo citaste el control, va a tener protección de esta herida, en donde se puede bañar, porque hoy vienen de siliconas, con cubiertas de poliuretano. En donde, sí, pero ¿y si se forma un hematoma debajo? ¿O si está sangrando? ¿O si tengo exudado? Primero es que vienen con la tecnología que nos indica el exudado. ¿Y qué tipo de exudado tenemos ahí abajo? Lo otro es que son recolocables. ¿Qué quiere decir? Quiero revisar si se me está formando un seroma, hematoma o algo. Levanto, reviso, recoloco. Y sobre todo, el gasto económico que se reduce colocándolo en estas heridas y el tiempo reducido en horas de curación, tanto médicas, como son los residentes que pasan y hacen las curaciones diarias, como es el seguimiento de heridas para nosotros. Porque cada vez que un cirujano pasa y cura a este paciente, seguramente utilizó 5 gasas, un apósito, cinta, manoplas, cada vez. Y si el paciente se levantó al baño y se le sacó, hay que volver a cambiárselo. Entonces, hoy en día la tecnología nos permite usar un solo apósito que se adapta a la movilidad del paciente, que cuida la herida, que genera este microambiente de protección y que seguramente prepara la retirada de puntos a los 7, 14 o 21 días, según depende del caso de este paciente. Y acá hablamos de nuevas tecnologías. También es un paciente remitido del área quirúrgica. Al inicio con una carga de infección y bacteriana muy grande. Él recibió, además, actualmente esto que ven acá abajo ya es un alginato de calcio, aunque él inició con un alginato de plata al inicio y justamente por esta gran carga bacteriana. Primeramente, y lo tengo que decir, usábamos gasas impregnadas en furacil. Cuando uno de los médicos me pregunta, mirá, la vemos a la herida muy húmeda, ¿vos podrás verla con nosotros? Sí, doc, vamos. Esa es la foto del día que fuimos a hacer la valoración. Fíjense el reborde de esa herida. ¿Creen que está infectada o inflamada? Está inflamada. Y si yo vuelvo a la información del furacil, ¿no alteraba el borde de la herida? Y si vuelvo a la información anterior, ¿podíamos gestionar el exudado ahí? No. Entonces, ¿qué compromiso de esta piel, no solo de la herida, de la piel, tiene este paciente por el producto que utilizamos? Cuando fuimos y lo valoramos, charlábamos, hacemos esto casi siempre que interconsultamos con nosotros, entre nosotros, y les digo, conociendo al paciente, porque lo conocía, él además no se ve muy bien ahí, pero es portador de un ostoma. Entonces, como yo le estaba haciendo el seguimiento ambulatorio y sabía la carga bacteriana que traía, le digo, pongamos un alginato de plata, pero no superemos el día 5. Al día 5 vamos a hacer una valoración. El paciente hizo su valoración al día 3. Esta foto que ustedes ven acá es el día 7. Pero solo hizo, sí, no tengo la foto intermedia. Acá empezamos con el alginato de calcio. Esta es la última, tomada hace día y medio. Fíjense el progreso. ¿Saben cuánto hace de esto? No más de 10 días. No más de 10 días. Ahora, estos alginatos de calcio tienen larga historia, nacieron su uso allá en el siglo XIX. Se llamaba la cura del marinero y se utilizaba mucho en las guerras porque el marinero iba al mar, se impregnaba de algas pardas
y notaba cómo considerablemente mejoraba su cicatrización. Hoy los laboratorios extraen esta información y nos crean los famosos alginato de calcio. Tiene dos propiedades muy importantes, absorbente y hemostático. Absorbente, utilizado en mediano y alto exudado. Tolera 20 veces su peso en exudado. Y hemostático, ¿por qué? Porque tiene la posibilidad de que en el intercambio de iones de calcio, esto viene con iones de calcio, el exudado de la herida tiene iones de sodio, y que en el intercambio y en la gelificación atrae los factores de crecimiento y por eso actúa cuando hay un sangrado, generando la hemostasia que necesitamos. Además de los factores de crecimiento, que hace a través de su absorción y cicatrización. Por eso utilizamos mucho el alginato. Y un dato muy importante, es estable siempre que no se sature por 7 días. Nosotros hemos llegado a colocar un alginato de calcio y siempre y cuando no hemos buscado, generalmente el 80% de nuestras intervenciones son curas en ambiente húmedo, usamos alginato de calcio. Y a esto venía, hemos colocado un alginato de calcio y el paciente lo mantuvo ahí por 7 días. Se fue a su pueblo, lo cerramos con un FOAM siliconado. Como el exudado estaba controlado, cada vez que iba pasando las curas íbamos estirando más hasta que el paciente logró la revisión cada 7 días. El mismo apósito. Entonces, en costo-beneficio, preguntémonos esto. Si decíamos que colocando azúcar, esta es una herida compatible cuando muchas veces usamos azúcar. Si cada 6 a 8 horas el paciente tiene que colocarse azúcar y cada 6 a 8 horas hacer el recambio de gasas, más todo lo que implica, porque realmente ustedes tienen que ver lo que es el paciente en el domicilio con azúcar, ¿qué pasa si al paciente le coloco un apósito y un protector y viene al 7 días y se baña, anda, deambula, no tiene dolor y encima cuando destapamos nos vamos encontrando con este progreso? ¿Hacia dónde apostamos? Y esto hacen los alginatos. ¿Qué más tenemos? Matrices poliméricas. Traigo las que más utilizamos, si bien hoy la tecnología, y hablo de esto, ¿no? Es amplísimo, no me quiero expandir más, pero son las que más utilizamos. Nosotros utilizamos mucho el purilón hidrogel en nuestros desbridamientos. Y lo bueno de este producto es su compatibilidad. Porque asociándolo con otro producto, como nos suele pasar con el Iruxol, potenciamos su efecto. Y muchas veces cuando tenemos que mantener un microambiente adecuado, porque justamente hablamos de cura en ambiente húmedo, es el que nos viene a proporcionar la seguridad en que la gestión de ese exudado va a estar controlado. También hacemos mucho uso de los famosos hidrocoloides. ¿Lo conocen? ¿No? Mal utilizado muchas veces, porque creemos que utilizando hidrocoloide es como vamos a prevenir seguramente las lesiones por presión, y estamos equivocados. Hoy en día lo utilizamos mucho, pero muchísimo, para preservar lesiones que muchas veces están relacionados, por ejemplo, con los raspones, pero están abiertos. Hace muy poquito tuvimos una epidermólisis, sus lesiones fueron cubiertas con hidrocoloides, en donde la paciente solita se autocambiaba sus apósitos cada 5 días. Al inicio cada 24, lo fuimos sumando a días, cada 48, hasta que llegó a la curación cada 5 días. Entonces estas matrices hoy nos vienen a generar este microambiente, nos vienen a controlar este exudado. ¿Lo podemos utilizar en mediano o alto exudado? No, porque macera la piel perilesional. Es para un bajo exudado, para controlar las lesiones que no tengan carga bacteriana y no para prevenir lesiones por presión. Y estas son las famosas FOAM, ¿no? Las espumas poliméricas. Y esto es lo que yo les mencionaba cuando traen su propio indicador de qué tipo de exudado tenemos en la lesión. Y hasta cuándo, esto es una información muy importante para nosotros, porque hasta cuándo podemos conservar el mismo FOAM, el mismo apósito puesto en la herida. Cuando lo tenemos así, ¿es un indicador de lo que ya lo podemos cambiar? No. Pero el mismo apósito cada día, sin tener que levantarlo, ya nos da una información.
Ahí abajo hay una lesión por presión. Pero fíjense cómo la tecnología hoy nos permite llevar a utilizar apósitos que nos permitan preservar la lesión, pero sobre todo porque es un paciente encamado. Entonces, la fricción, los baños, los cambios de sábanas, vienen hoy a protegernos estas lesiones. Estos famosos FOAMs, es lo que yo les decía, indicaríamos en el posquirúrgico para el cuidado de estas lesiones posquirúrgicas. Y hablando de soluciones limpiadoras, lo traigo porque hoy en día lo utilizamos muchísimo. Hoy a la mañana uno de los promotores que tenemos allá atrás me hacía una pregunta y les mencionaba esto. No, estamos utilizando en la atención dos cosas, Vallée y Pronto-Sam. Estos son casos reales nuestros al inicio. ¿Se acuerda que le hablaba de un joven que sufrió una contusión en el empeine, que luego hizo un absceso y que luego el médico tuvo que hacer un toilet y lo deja con esta herida abierta? Este es el día 1 que viene a la consulta. Y no les miento, esta foto es posterior al uso de Vallée. ¿Cuánto? ¿Cuántos minutos? Esa foto, entre ambas fotos tienen 30 minutos de diferencia. Está el progreso de este joven, porque no solo fue la limpieza terapéutica, me permite el barrido del exudado, la limpieza y la retirada de desechos y detritus de la herida, me preserva las bacterias buenas y el tejido sano, cuida el ambiente, me favorece la cicatrización, no arde, no produce dolor. No solo eso, puede ser utilizado en cavidades. Hoy en día, antes de cerrar una herida, entonces desde el minuto 0 podemos utilizar esta solución. Hoy en día nosotros la utilizamos y muchísimo. Les hablaba de Pronto-Sam y este caso también es real. Este caso es un paciente nuestro muy joven en la terapia intensiva. Esta herida corresponde a una toracotomía que queda con esta lesión. Fue el primer día en donde hacíamos la consulta. Con él, al inicio, utilizamos uno de los apósitos más sofisticados. No lo traigo al apósito, que es el famoso Cutimed Sorbact, en donde nos permitieron poder hacer la experiencia de este paciente con ese apósito. Por eso es que decimos que tenemos que estar abiertos a las nuevas tecnologías. Pero desde el momento en que se generó esta lesión y al momento la última vez que lo vi con esa lesión, y en el ambulatorio su familia hacía la curación y la limpieza terapéutica de este paciente con Pronto-Sam. Nosotros pudimos reducir ampliamente el tiempo de cicatrización de este paciente. Entre una herida y otra hay 33 días de tratamiento, 33, de manera lejana. Ellos no son de acá, son de la ciudad de La Carlota y vienen desde allá y desde allá reciben la atención. Pero Pronto-Sam nos dio seguridad, nos dio la posibilidad de poder regenerar y de un joven con una condición en donde nos permitió también, él siempre hacía los chistes sobre Pronto-Sam y la verdad que era esto, ¿no? El no tener dolor, el no tener que estar despegando los apósitos de manera atraumática, en donde veíamos los cambios cutáneos que se venían produciendo en la piel. Bueno, hoy este antimicrobiano sigue siendo uno de nuestros aliados también y que el lugar de donde estamos trabajando nos permita tenerlos, la verdad que para nosotros es un orgullo. Esta paciente fue remitida del área de traumatología. Su lesión fue producto del rasguño de un conejo. Lo tenía como mascota y en el momento en que quiso ir a alimentarlo, creen que el conejo estaba en celo y la atacó. El día que me vino a ver a mí es el día 3 posterior al accidente. Ella realizó la consulta un fin de semana y un lunes estuvo ahí recibiendo la atención. Una mujer de 78 años,
en un tejido en donde podemos ver el riesgo que hay en la piel de esta paciente. ¿Por qué? Porque tiene una piel frágil. Cuando ustedes, cada vez que van a ver una herida, tomen 3 conceptos claros para la observación y la valoración. ¿Sí? La piel perilesional, aquella que rodea la herida, el borde de la herida, de unos 5 a 10 centímetros hacia afuera. El borde de la herida, propiamente dicha, y el lecho de la herida. Eso es lo que nosotros seguimos para hacer la valoración de nuestros pacientes. Y cuando pensábamos en los cuidados, dijimos claramente la carga bacteriana. Pero en la carga bacteriana viene algo muy importante, no solo en la limpieza, sino en cuáles eran las vacunas que tenía este paciente. ¿Por qué? Por cómo se produjo la lesión, por la alta carga de infección de esta paciente. Entonces, ¿quién de nosotros muchas veces, además de patologías, preguntamos cómo está ese paciente en situación de vacunas? Y hablamos de interconsulta porque luego de esto fue remitida al infectólogo quien acompañó las primeras semanas. Hablamos de desbridamiento. Yo les dije que vino el día 3. ¿Ven una mancha amarilla ahí? Es porque esta paciente venía con la colocación de gasas con furacina. La retirada del apósito fue terriblemente traumático y teníamos que desbridar. ¿Podemos hablar de un desbridamiento cortante? No, porque seguramente produciríamos más daño, generando un nuevo resangrado. Ya hay hematoma y ya hay coágulos por retirar. Entonces pensábamos en ese momento, ¿cuál de los dos, Iruxol o hidrogel, nos convenía más? Nosotros usamos hidrogel. ¿Asociado a qué? A alginato de calcio. ¿Por qué? Porque uno dice, pero esa herida está seca. Y vos le estás poniendo alginato de calcio que está contraindicado en una herida seca. No estaba seca. Si podemos ver el video de nuevo, quizás se reproduzca, ella venía con una un edema muy importante. Esa es la diferencia entre una foto y otra, en cómo redujo ampliamente el edema. Y cuando el edema se reduce, de algún lado se pierde ese líquido y lo va a perder por la herida. Protección de bordes. Nosotros hacemos esto que les decía, ¿no? Miremos el borde, la piel perilesional, el borde y el lecho de la herida. ¿Qué utilizamos muchísimo nosotros para la protección de borde? El óxido de zinc, la pasta de óxido de zinc. Y no es la pasta Lázaro. Hoy los formulados, podemos decir que una concentración entre 6 a 8% de óxido de zinc en las formulaciones que podemos enviar a hacer son las que mejores se adaptan a la protección de la piel perilesional. ¿Por qué? Porque ese exudado, como decíamos, tiene otro pH, viene a alterar y a romper la barrera de la piel. ¿Con qué hacemos la protección? Con óxido de zinc. ¿Saben cuál es uno de los que usamos un montón? El hipoglós, pero el que tiene la franja roja. El control del dolor, sin duda tenía muchísimo dolor. El control del edema, ¿con qué? Con vendas de corta tracción. Y si bien todo lo que tenga que ver con manejo del edema también amerita una clase aparte porque es extremadamente largo, indiquen vendas de corta tracción. ¿Entre cuánto? Entre 20 a 30 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque es el camino más corto a la cicatrización. ¿Ustedes controlan el edema? Controlan la cicatrización. Sin duda, esto que les decía, ¿no? Considerar el acceso a la salud, porque ella vive actualmente en un barrio, acá a la periferia de nuestra ciudad, y ella me decía, yo me quiero ir a curar al centro de salud que está a 1 cuadra de mi casa, la clínica le queda 20. Le digo, sí, podés ir, ¿me contactás con alguien de ahí? ¿Justamente para qué? Para indicarle cómo iba a ser la curación. Amablemente la colega del centro de salud se contactó 24 horas después y fue quien se encargó de hacer el seguimiento en su lugar de trabajo. Eso es cuando yo les hablo de hacer red. Las limitaciones físicas, el acompañamiento familiar, la higiene y las limitaciones financieras. Con ella no hubo problema. ¿Bajos recursos? Sí, pero su hijo, quien nos mencionó que iba a acompañar el tratamiento de esta paciente. Ella empezó con curaciones, cada 24 horas solo fue 1, 2, 3. Al tercer día, las curaciones de esta paciente se hacían cada 4 días, sosteniéndolas, pero llegó finalmente a la curación cada 7 y eso nos facilita el alginato. Esto es lo que les hablaba yo de
de las ostomías y lo que por ahí mencionaba un poco el doctor al inicio, ¿no? Esto es una ileostomía en el contexto de un posquirúrgico. Día 2, este es el día 2 del posquirúrgico, en donde se produce una dermatitis asociada a la fuga recurrente por un mal anclaje de la base del dispositivo. Estábamos usando un dispositivo de una sola pieza, vienen múltiples dispositivos, tenemos el de 1, el de 2, cerrada, abierta, convexa, plana, con graduaciones de la convexidad, ya Eli nos va a hablar un poco más de eso. Esta foto de acá, ¿saben cuántos días pasó ahí? Solo 48 horas. En 48 horas, porque la paciente se fue de alta al día 5, logramos reducir esta lesión. ¿Qué hicimos? Primero la evaluación de la paciente. ¿Cómo? Cada vez que vamos a ver un paciente está acostado. La hicimos levantar, sentarse y acostarse. Hicimos las mediciones de su ostoma en los 3 ángulos para saber dónde estaba la fuga. Cada vez que miramos un ostoma, nosotros lo vemos como un reloj. Entonces indicamos si es en hora 12, en hora 3. Generalmente se producen en hora 3 y en hora 9. Imaginando un reloj, es como se producen generalmente las fugas. Y es en donde vamos a ir a trabajar con ¿qué? Que ya Eli seguramente nos va a mencionar. Con estos insumos que nos ayudan a hacer el ajuste perfecto de un disco o de una bolsa. Además de eso, yo lo puse acá, haciendo la protección de la piel. Tenemos cremas barreras, tenemos spray barreras, pero hay una técnica muy importante, esto no se nos enseñó a nosotros en la formación, que es la técnica crusting, que es la que se hace con el protector de la piel en spray y el polvo hidrocoloide, repetidas en sucesiones, 1 y 1, 1 y 1. Permite la adherencia correcta de la bolsa, pero además de eso, el efecto costra es el que nos viene a resolver las dermatitis relacionadas a la humedad. ¿Dónde más lo utilizamos? ¿Solo acá? No. En costras secas de talón. Después le puedo compartir la página en donde vamos subiendo casos y demás, y resoluciones es en donde lo podemos ver. Lo utilizamos en las lesiones productos asociados, mejor dicho, a los insumos médicos y también, sobre todo, en las laceraciones. ¿Saben dónde lo usamos mucho? En el paciente que se cae en la moto y se dio contra el pavimento. Sinceramente, el resultado es muy bueno. Uno más. Este es el caso del paciente que le mostré al inicio, en donde llega con su pie diabético. ¿Cuánto me queda, Mauri? ¿Nada? Le hablo rápido de este caso. Este sí, les quiero hablar. El otro lo salteo y en todo caso después lo vemos. Le hablo de este caso. Esta paciente se fue de alta hace una semana de nuestra institución. Estuvo 20 días internadas con nosotros. Mujer de 78 años, el diagnóstico de espondilosis cuando llegó, ingresa sin lesiones cutáneas y no hay registro de algún episodio relacionado a la piel en su historia clínica, no porque no lo hayan omitido, ojo, es porque ponen en el inicio paciente que no tiene lesiones y si bien hacemos evaluación de Braden nosotros, decimos, bueno, fue una lesión por presión. Recibe tratamiento con antibiótico y en el día recibiendo su 8ª dosis de vancomicina aparecen estas manchas en la piel. Así fue el día que el servicio de enfermería y el área de clínica médica me llama para que haga la valoración de este paciente. En el 5.º día aparecen las flictenas y el desprendimiento de piel y este fue su diagnóstico ese día viernes 17, necrólisis epidérmica. Cuando hablamos de necrólisis epidérmica, sabemos que es una afectación grave de la piel. Ahora, ¿cómo llegábamos a este diagnóstico? Se generó rápidamente un ciclo de avisos en donde se avisó al médico a cargo, en donde solicitábamos la intervención del dermatólogo, porque nosotros enfermeros podemos identificar la lesión, pero para ponerle nombre no podemos diagnosticar, y en donde sabíamos que estaba pasando algo grave. La necrólisis se caracteriza por el amplio desprendimiento de la piel, pero porque su manejo tiene que ser manejado como un paciente gran quemado. Y de ahí la rapidez. Pero esta paciente estaba aislada en el piso. Estuvo 14 días de internación, 10 días en el ambulatorio. Esta foto, y entre esta foto solo hay 7 horas de comparación. Y fíjense
cómo progresaba. Lo blanco que ustedes ven es porque hicimos una protección de la piel con el hipogloss. Pero fíjense cómo avanza en 7 horas. Como les decía, se trata de un paciente que hay que tratarlo como gran quemado. Sacamos las proporciones. 19% era la superficie afectada. Ahora, ¿era necrólisis? No, seguramente la mortalidad de esta paciente hubiera sido altísima si era necrólisis, pero sí estaba combinada, ¿con qué? Con un síndrome de Stevens-Johnson, el primero para nosotros hoy en Clínica Regional del Sur asociada al uso de vancomicina. Se produce como uso de antibióticos, como anticonvulsivos o sulfas. ¿Por qué Stevens-Johnson asociado a NET? Porque el menos del 10% es un Stevens-Johnson, entre el 10 al 30% es la combinación y superior a la afectación de superficie corporal afectada al 30% es una NET. Ella fue nuestro primer caso. Hoy nos permite ponernos en un lugar en donde podemos tomar decisiones, en donde podemos prevenir, porque hoy sabemos que en el piso podemos hacer uso de bombas de infusión para no llegar a esta afectación. Esta paciente se fue, así como estuvo 10 días de alta, hoy día está en la ciudad de Salta, su hijo se la llevó con su lesión sumamente regenerada. Estaba el video ahí, que no me dejan mostrárselo, conste, que no soy yo. Después se los paso, se fue con su herida regenerada, utilizando cura de avanzada, apósitos que no eran traumáticos, mejoramos su dolor, trabajamos en equipo, sí, sin el equipo, en este caso del cuarto piso, no hubiera sido posible. Y bueno, acá vamos, no tratamos heridas, cambiamos historias, muchas gracias.